Bueno, a ver. Continuamos entonces. Bien, cerramos entonces paradigma de simplicidad. Cerramos una forma de decir porque es algo que vamos a hablar bastante en la materia. Y ahora arrancamos con el otro paradigma, que es la otra manera que ve Morin de encarar el conocimiento, que es el paradigma de la complejidad. Básicamente el paradigma de la complejidad se encarga de los entramados, es decir, de las cosas que están metidas en el medio de lo que el paradigma de la simplicidad acaba de separar. El paradigma de la complejidad lo que busca es juntar todo, ¿sí? Y de entender las relaciones desde un todo. Para empezar, en el mismo orden de lo que dijimos recién, primero vamos a hablar de los tres principios. También se basa por tres principios completamente diferentes a los del paradigma de la simplicidad, que son el principio dialógico, el principio recursivo y el principio hologramático. El primero de estos principios, el principio dialógico, del cual parte el paradigma de la complejidad, es un principio en el cual aparecen dos fuerzas que son contrapuestas, que a simple vista parecen opuestas una con la otra, pero que en realidad son complementarias. O sea, lo que nos está diciendo Morin es, nosotros estamos acostumbrados a que el blanco, lo contrario del blanco es el negro, que lo contrario de lo dulce es lo salado. Sin embargo, en realidad lo contrario de lo dulce es lo amargo, pero no sé por qué estamos, yo al menos siempre digo salado. Pero en realidad, lo que dice Morin es, no, desde el paradigma de la complejidad, estas fuerzas muchas veces son necesarias una para que exista la otra, y son complementarias una con la otra. El ejemplo más claro es el del orden y el desorden, ¿sí? Para que exista orden, tiene que existir el desorden. Si no, el orden no podría estar y viceversa. Entonces, pareciera que son contradictorios, parecieran que no podrían estar, pero son necesarios. Muchas veces para generar un nuevo orden, y ahí tiene que ver lo que hablábamos al principio de la clase, para generar un nuevo orden necesito que haya un desorden, que es lo que comentaba Noelia. Necesito una crisis, que es la que me va a dar desorden, para después poder poner las cosas nuevamente en orden. ¿Sí? Es una cuestión dinámica y continuamente cambiante, en la que un concepto se cruza continuamente con el otro. Y no son opuestos, son necesarios y son complementarios. Entonces, este paradigma ya arranca de una cuestión en la que aquello que nosotros consideramos blanco y negro no es así. O sea, no es necesariamente que es excluyente uno del otro. Las cosas no son o blancas o negras, sino que pueden ser las dos cosas a la vez. Sí, Patricio. Que en vez de blanco y negro podés utilizar luz y oscuridad. Luz y Que la oscuridad no es oscuridad. que... Tal cual, va como ejemplo. Bueno, para mí hay un ejemplo futbolístico que es muy claro, Boca y River. No existe uno sin el otro. Y no puede existir uno sin el otro. Yo tuve un año muy triste que fue cuando River se fue a la B, porque me faltaba mi otra parte. Estoy siendo irónico, no estaba nada triste, estaba muy contento. Bueno, hasta acá se entiende entonces el primer principio, es el dialógico, en el que encontramos estas dos fuerzas contrapuestas, pero que al mismo tiempo son complementarias, aparentemente contrapuestas. El segundo principio es el principio recursivo. Acá lo que van a ver continuamente cuando explique recursividad es que hago este gesto, que es un círculo. ¿Por qué? Porque la recursividad tiene que ver con un proceso en el cual se autoalimenta. Vieron que dicen que nunca podemos vivir lo mismo dos veces, porque cuando lo vivimos la segunda vez, ya tenemos la experiencia de la primera. Ese es un proceso recursivo. Y este paradigma de la complejidad tiene continuamente procesos recursivos que se autoalimentan, en el cual la cuestión de causa y efecto se empieza a perder, porque uno no sabe bien cuál es la causa y cuál es el efecto a partir de la cantidad de veces que hay recursividad. Por ejemplo, si yo digo que van a... Imagínense, soy ministro de Economía y digo que va a subir el dólar. ¿Qué puede pasar?
cuando yo digo eso? Salen todos corriendo a comprar. Salen todos corriendo a comprar. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo sale corriendo a comprar? Va a aumentar más todavía. Sube el dólar. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Qué fue primero? ¿Iba a subir el dólar o no iba a subir y subió porque yo lo dije? En realidad subió por la demanda. Al momento de la demanda. Pero siendo yo un analista el vocero. En realidad fuiste el vocero para la que puso el fósforo en la mecha para que explote todo. Claro, pero quizás iba a explotar igual. Pero no lo podemos saber si iba a explotar igual porque ya no sabes si... Yo lo que estoy diciendo es un efecto. Miren, estoy viendo de que va a subir el dólar. Y en realidad es la causa de que suba el dólar, que yo lo diga. ¿Está bien? Este tipo de circunstancias en nuestra realidad ocurren continuamente, en la cual esta profecía autocumplida se da muchas veces. Y esta pérdida de los límites de la causa y el efecto se ve en la realidad que vivimos. Cuando hay un conflicto, sucede mucho, ¿sí? A partir de acciones y reacciones, llega un momento en el que no se sabe bien cuál fue el conflicto, cuál es la acción y cuál es la reacción. Si yo reaccioné o si en realidad accioné primero. ¿Sí? Se empieza a perder ese límite tan claro. Y la recursividad lo que nos lleva también es, al ser un proceso recurrente, a que cada vez se va autoalimentando más. ¿Sí? Como les decía hace un ratito, la experiencia funciona de esa manera. Nunca podemos analizar un caso dos veces como si fuera el mismo. De hecho, cuando se busca implementar una solución dos veces a un mismo problema, en realidad ya decir que es un mismo problema es un error, porque el problema no es el mismo. Si yo tuve un problema una primera vez, ese problema a mí me sorprendió porque es la primera vez que lo tengo. Si yo lo tengo una segunda vez, por más que yo lo vea de características similares, no es el mismo problema porque ya no me sorprende, porque yo ya lo conozco. Y mi forma de accionar tampoco va a ser la misma, porque yo ya sé, tengo una experiencia de qué es lo que hice la vez anterior. Entonces es un círculo en el cual continuamente la cabeza se muerde con la cola, ¿sí? Y va dando vueltas en el círculo. Este es el principio recursivo. El tercer principio es el principio hologramático. Este es un poquito más complejo. El principio hologramático dice que el todo está en las partes y la parte está en el todo. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza con estudiar las partes de una cuestión, de un sistema, de una cosa, y que no alcanza con estudiar el todo del sistema, la totalidad, sino que lo que yo tengo que estudiar son las partes, el todo y cómo interactúan entre sí. Por eso les decía que el paradigma de la complejidad lo que busca es el entrelazado. Cruzamiento. Sí. La interrelación. Las interrelaciones que van ocurriendo, el entramado, esa era la palabra que quería decir y no me salía. El entramado que va produciendo ese todo. Entonces, no sirve una mirada exclusivamente holística, en la cual yo veo el todo, ¿sí? Una mirada generalista, una mirada desde arriba, en la que puedo, imagínense en una organización, yo logro ver a toda la organización, y a partir de eso tomo decisiones, o yo analizo una parte de la organización, y a partir de eso tomo decisiones. Bueno, lo que dice el paradigma de la complejidad es que las dos cosas van de la mano. Si yo analizo el todo, tengo que conocer cómo funcionan las partes, y si analizo las partes por separado, también debería de conocer cómo funciona el todo. Este principio hologramático tiene una particularidad, que es que cuando yo tomo una parte de un sistema complejo, dentro del paradigma de la complejidad, el análisis de esa parte va a tener muchas características del todo. Y de la misma manera, si yo trato de abarcar el todo, o sea, la mirada general, va a tener muchas características de cada una de las partes. Ahora paso a explicarlo porque es medio un chino así como lo digo.
Por ejemplo, si yo quiero analizar este curso, lo puedo analizar el curso completo, es decir, hago una evaluación cuando termina el curso y veo qué es lo que se aprendió, y cómo se desarrolló el curso en sí, o puedo, cuando termina la cursada, agarrar a un alumno y hacerle una evaluación a un alumno. En esa evaluación individual que yo hago, seguramente muchas de las cosas que ese alumno sabe, las saben el resto de sus compañeros. Pero también hay otras cosas que no, que son individuales. Y en una evaluación general, voy a ver las cosas que comparten como conocimiento todos los alumnos, pero va a haber cosas particulares que cada alumno pudo aprender de la materia que no las voy a estar viendo. ¿Se entiende? Es como decir que se ve el todo, pero no se ven las partes internas de ese todo. Ves el todo, ves características comunes al todo y características comunes a las partes, pero no podés conocer las partes en su totalidad. No estás conociéndolas en su totalidad. Y viceversa, cuando conoces una parte en su totalidad, no estás conociendo el todo. Porque sabés qué es lo que aprendió un alumno, pero no sabés exactamente si eso mismo lo aprendieron todos los alumnos. Es como decir que una tormenta asoló varias ciudades y no sabes cómo la azotó a cada una, pero sí sabes cómo es la tormenta. Sí, sí, está bien. Y si vos estuvieras dentro de una de las ciudades, diría, uy, la tormenta acá afectó de tal manera, y te imaginas que en el resto debe haber hecho lo mismo, y quizás no. ¿Sí? Lo que plantea el paradigma de la complejidad es que nosotros tenemos que ver justamente las partes y el todo. Tenemos que ver las dos cosas, no quedarnos solamente con una. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar perdiendo una parte. Por eso es que el siguiente concepto que empieza a desarrollar Morín es el concepto de sistema. ¿Por qué? Porque primero vamos a decir que es un sistema. Algunos de ustedes quizás ya lo saben, dependiendo de las materias que hayan hecho hasta ahora en la universidad. Pero en sí un sistema es un conjunto de elementos cuyas partes funcionan de manera interrelacionada, que sus partes tienen interdependencia entre sí. ¿Sí? Hay una interrelación. Interrelación significa que lo que hace a uno lo afecta al otro. Hay una interdependencia, significa que una parte necesita algo de la otra. Y que todas esas partes funcionan con un objetivo en común. Ejemplos de sistemas tenemos miles. Lo primero y más fácil que se nos puede ocurrir es el cuerpo humano, que funciona de esta manera, ¿sí? Con elementos interrelacionados e interdependientes. Si yo tengo un problema en el hígado, va a afectar a otras partes de mi cuerpo. Tengo un ataque del hígado, me duele la cabeza. ¿Sí? Tomo algo para curar al hígado y se me pasa el dolor de cabeza. ¿Está bien? Lo digo ahora después de las Pascuas, que seguramente algún hígado quedó en el camino. Otro ejemplo, obviamente, son las organizaciones. Las organizaciones son sistemas. Y no son cualquier tipo de sistemas, sino son los tipos de sistemas que denominamos complejos. ¿Qué significa un sistema complejo? Significa un sistema que tiene muchas partes, por lo tanto hay muchas interrelaciones y hay muchas interdependencias. Y este objetivo común que tiene el sistema, además, no es del todo claro. Porque va a haber un objetivo común, que es el de la organización, pero va a haber muchos objetivos de sus subsistemas, imagínense cada uno de los departamentos o cada uno de los grupos de trabajo, y va a haber muchos objetivos también individuales. Y todos esos objetivos van interrelacionados. ¿Sí? Para que yo cumpla mi objetivo, o sea, para que la organización cumpla su objetivo principal, sería necesario, en un sistema sano, que las partes también vayan cumpliendo sus objetivos individuales. Si no, en algún momento alguna de las partes se va a ir. ¿Sí? Si yo quiero crecer en una empresa y no lo logro crecer nunca, y en algún momento me voy a terminar yendo. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de sistema es un concepto que justamente toma el análisis del paradigma de la complejidad. Cuando yo analizo un sistema, lo tengo que analizar como un todo. Hay ciertos preceptos de un sistema que son
conocidos, que es que si yo mejoro una parte de un sistema, mejora todo el sistema, en mayor o en menor medida. Si yo tengo un problema en una parte de un sistema, afecta a todo el sistema también, en mayor o en menor medida. ¿Por qué digo en mayor o en menor medida? Si yo tengo un problema con un empleado, dependiendo del cargo que ocupe ese empleado, me puede traer más o menos problemas. ¿Sí? Y si yo decido contratar a la mejor persona para un determinado puesto, según el puesto que esté ocupando esa persona en la organización, va a solucionarme muchas cosas de la organización o quizás no va a repercutir tanto. Si yo contrato al mejor gerente general posible, seguramente el impacto va a ser mayor a que si yo contrato al mejor cadete administrativo. El cadete administrativo va a generar una mejora en el sistema, pero esa mejora no va a ser proporcionalmente tan grande como la de poner a un gerente general que sea el mejor. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí o los perdí? Sí, el tema es que también el sistema tiene que estar adecuado y abierto al cambio. Si no, por más que pongas un sistema que funciona mejor, si no se puede implementar, Claro, por eso les digo que el concepto de sistema va ligado al concepto del paradigma de la complejidad, porque ahí es donde entra el concepto de recursividad. La recursividad es la que nos permite llevar adelante los cambios, ¿sí? Este reproceso de las situaciones me va a permitir poder modificar. Cuando hablamos de sistemas, los sistemas se tipifican generalmente en dos tipos, así a grosso modo. Son sistemas abiertos o sistemas cerrados. Los sistemas cerrados en la práctica no existen. No hay un sistema que sea completamente cerrado en la realidad. Es un concepto más bien teórico. Todo sistema, por mínimo que sea, tiene un contacto con el ambiente. Yo siempre doy el ejemplo de una piedra. Primero hay que ver si la podemos considerar un sistema. Pero en el caso de que la consideremos un sistema, uno dice una piedra no tiene interrelación con el ambiente. Y sin embargo sí la tiene. Una piedra es erosionada por el viento. Una piedra cuando hace frío o hace calor se dilata o se contrae. Poco, pero se dilata y se contrae. Entonces hay una interacción con el ambiente. Todos los sistemas por naturaleza son abiertos. De hecho, saben que conceptualmente lo digo conceptualmente, no en la realidad, conceptualmente lo más cercano a un sistema cerrado es un tipo de organización, que es, o sea, una forma de administrar, que es la organización burocrática. La burocracia conceptual, como la pensó en su momento Max Weber, era un sistema cerrado. Después en la práctica se vio que no, porque para que una burocracia funcione, tienen que trabajar personas. ¿Y de dónde vienen las personas? ¿De dónde vienen las personas? El ambiente de afuera. De la ambiente. sociedad. Del ambiente. Entonces, al venir del ambiente, ya tenemos una interacción sí o sí con el ambiente. Además de que esa burocracia va a tener que tener intercambios con el ambiente. Es muy difícil que sea completamente cerrada. Pero desde lo conceptual, desde la idea que tuvo en su momento Max Weber, hace más de 100 años, sí se lo consideraba un sistema cerrado. Eso era lo más cercano que teníamos como ejemplo. Entonces, los sistemas son por naturaleza abiertos. Esto significa que tienen intercambio con el ambiente y esto significa que está demostrado que para un sistema pueda sobrevivir al ambiente, tiene que adecuarse a los cambios. Hay sistemas que se adecuan más, otros se adecuan menos, pero para lograr subsistir, el sistema debe adecuarse a los cambios. Y eso lo logra en parte a través del principio recursivo. Profe, Sí. si no se adecua a los cambios, ¿es un sistema cerrado o sigue siendo un sistema abierto igual? No, sigue siendo un sistema abierto igual porque el cambio de alguna manera lo va a impactar por más que vos no te adecues. Por ejemplo, yo no quería implementar servicio de delivery. ¿Sí? Vieron que hay algunas pizzerías tradicionales en Buenos Aires que no tienen delivery. Y que justamente una cuestión diferencial es no tener delivery. O sea, si vos querés comer esta pizza, tenés que venir acá.
y le da como una mística al lugar. Después apareció algo llamado cuarentena. Ok, esa pizzería tranquilamente podía no adecuarse. Ahora el ambiente le iba a hacer desaparecer. ¿Se entiende? Claro, sí. Está como obligada ya a hacer un delivery. Sí. O a cambiar de alguna otra manera. O sea, cerrar la pizzería y poner otra cosa. Porque claramente no podés seguir trabajando si están todos los locales cerrados. Yo sé que el Profe, día de hoy es un tema sensible hablar de locales cerrados. O sea, pido disculpas, pero bueno, es un ejemplo. Nada más. profe, se me viene a la cabeza un poco el tema, por ejemplo, de la justicia, que se funciona a través de leyes que están escritas y muchas veces son inflexibles y con el correr del tiempo quedan caducas para lo que es el ambiente. No sé, ese sería un sistema cerrado y que no tiene esto que estamos hablando de recursividad. No, tener tiene, porque fíjate que con el tiempo las leyes después se terminan adaptando. Lo que Cuando, pasa es que no sirve el sistema hasta que no se modifica. Es claro, inefectivo. Cuando se modifica, es poco efectivo el sistema, pero en realidad hubo sigue recursividad, digamos. funcionando. O la recursividad hizo. Okay. En la justicia lo que se llama jurisprudencia es justamente eso, la adecuación de algunos fallos a determinadas características, ¿no? O sea, pasa tal cosa, la ley es de una manera, pero el juez lo ve de otra manera, entonces crea jurisprudencia y esa ley, aunque no sea ley, se lo toma como que ahí en adelante se lo puede tomar como si fuera una ley. Sí, le da Es, cierta flexibilidad a la... exactamente. Ujú. Y además, no se olviden ustedes que una de las fuentes de la ley son los usos y costumbres. Entonces, cuando algo termina siendo un uso y costumbre, termina en algún modo siendo ley. Cuando me voy a meter en un tema complejo, pero bueno, no importa. Les voy a dar mi punto de vista. Cuando se habló tanto de la ley del aborto, para mí no había discusión porque ya era un uso y costumbre. Entonces, al ser un uso y costumbre, tiene que terminar siendo ley, tarde o temprano. ¿Sí? Insisto, es mi punto de vista. Después pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que voy es que había una realidad que mostraba de que había un uso y costumbre. Y el uso y costumbre es fuente de la ley. Entonces, lo que tiene el sistema burocrático, o en este caso el sistema legal, es que los cambios se producen, pero se producen de manera mucho más lenta. La reacción en cuanto a lo que pase con el ambiente es mucho más lenta que la de otros sistemas. El sistema humano también se va adaptando. La teoría evolutiva dice que en el futuro los hombres hablo genérico, hombres y mujeres, vamos a nacer sin apéndice y sin el dedo chiquito del pie. Y se muele el juicio. Y sin muela de juicio. Y también hay una teoría que dice de que no van a existir más las personas rubias o rubios naturales, por una cuestión evolutiva. Entonces, esas son adaptaciones que va teniendo el sistema humano al ambiente. De hecho, si ustedes ven la imagen de un cavernícola no era igual a nosotros y hubo cambios fisiológicos que tuvieron que ver con la adaptación al ambiente. Por ejemplo, la cantidad de pelo en el cuerpo. ¿Sí? Al empezar a tener vestimenta, no fue necesario tener tanto pelo en el cuerpo. Algunos no lo entendimos y tenemos pelo por todo lado, pero bueno, al margen. ¿Está bien? Algunos no evolucionamos. Pero se entiende la idea, o sea, los sistemas tienen en definitiva un intercambio y quizás el cambio se produce de manera paulatina, lenta, prácticamente no la podemos visibilizar, pero se produce. Por eso es que el concepto de sistema cerrado es ideal, no lo podemos encontrar en un ejemplo directo. Porque hasta una máquina que nos pareciera un sistema cerrado, si no tiene una persona que la arregle, o si no tiene electricidad, que ya viene del ambiente, o si no tiene algún tipo de combustible, no funciona. Patricio, sí.
Estuve pensando en los principios de la complejidad y de la simplicidad, y se me ocurrió que todos los de la complejidad atacan a uno particular de la simplicidad. Por ejemplo, el hologramático hace que vos no puedas reducir nada. O sea, Claro. sí o sí tenés que ver cómo interactúa con el todo. Ujú. Y la Entonces no disyunción podés. también. La disyunción, ¿dónde lo he visto? Con lo recursivo. Porque la disyunción dice que, mejor dicho, promueve a que algo se comporte de una forma. Y la recursividad hace que, por más que tengas una situación similar, ya no se va a comportar de la misma forma. Ujú. Y el dialéctico con la unidireccional. ¿Por qué? Dialógico. Dialógico, perdón. Con la unidireccional, porque te obliga a tener en cuenta más de una opción, más de un paradigma. Sí, más de un punto de vista. Sí, Ujú. Bien, está bien. quería compartirlo con los chicos, capaz que les sirve. Está perfecto. Esa es la idea, no del tema solamente, sino de la materia. Esta materia está encarada desde el paradigma de la complejidad. ¿Por qué? Porque apuntamos no a que ustedes entiendan los conceptos por separado y nada más, sino que ustedes entiendan los conceptos por separado para poder relacionarlos. Van a ver que en toda la materia vamos a ir y venir con los temas en cuanto a, vamos a estar hablando dentro de 10 semanas de teoría de la decisión y lo vamos a linkear con los temas que estamos viendo hoy. ¿Sí? Continuamente vamos a ir buscando relaciones. De hecho, yo les conté, el final escrito de esta materia es una red conceptual. Si no se los conté, se los cuento ahora. Si se pudiera tomar examen escrito, que no sabemos qué va a pasar, sería una red conceptual, porque justamente lo que apuntamos es a ver cómo se relaciona, a ver cómo es el pensamiento complejo de cada uno de nosotros y cómo hacemos para relacionar los temas. No solamente entenderlos por separado, que sería la disyunción, sino de ver cómo los juntamos. Los exámenes que tomamos en esta materia, los parciales, también generalmente apuntan a eso. ¿Sí? Apuntan a que ustedes relacionen los conceptos. Por ejemplo, con el caso práctico. Bien, tratamos de encarar la materia desde los principios de este paradigma, del de la complejidad. Bueno, ¿dudas, consultas, comentarios? ¿No? Bueno, perfecto. Vamos a terminar la clase entonces. Pero les voy a dejar el tema para la clase que viene. La clase que viene vamos a arrancar con la teoría del caos. Y para eso tienen dos textos para leer. Uno cortito y uno un poco más largo. Pero les voy a orientar un poco en cuanto a los textos. El primero es el nuevo juego de los negocios, que tienen que leer un capítulo, que es corto. Ahí tienen que focalizar en la teoría del caos en sí, en el concepto de atractor y en el concepto de fractal. ¿Sí? Cuando los vean, traten de focalizar en esos temas. Primero entender qué es la teoría del caos y después ver qué es un atractor y qué es un fractal. Por otro lado, tienen un libro completo que se llama La necesidad del caos. Este libro es un libro de fácil lectura. Tienen el libro completo para leer. Es de fácil lectura, pero tiene una particularidad. Es un libro que tiene 150.000 ejemplos. Y ustedes cuando lo empiecen a leer y vayan por las primeras 20 páginas, la idea principal del libro ya la van a tener. Después se va reforzando esa idea principal con mayor cantidad de ejemplos, que lo que tienen de interesante los ejemplos que son todos de organizaciones. Pero van a darse cuenta que siempre va a dar vuelta alrededor de principalmente 3 conceptos. ¿Sí? Van a aparecer... bueno, no les voy a adelantar si lo charlamos la semana que viene, pero tienen 3 conceptos que son rectores que van a ver ustedes que después se van repitiendo en todo el libro. Por lo tanto, es un libro que yo los invito a
que lo lean, que si pueden lo terminen, pero que tienen permitido abandonarlo antes de terminar. Yo les recomiendo igualmente en algún momento leerlo, porque insisto, los casos están buenos, los ejemplos están buenos, y hasta son cosas que uno después termina charlando en una reunión con otra persona, de decirle, no, porque sabías que tal empresa hizo tal cosa y en realidad tenía que hacer tal otra. Hay ejemplos que están buenos. Pero, ¿por qué les digo que lo pueden abandonar antes? Porque como es reiterativo en cuanto a los conceptos, a las ideas principales, quizás encarándolo y leyendo la mitad del libro, ya van a tener bien afianzadas esas ideas principales. Cuando ustedes vean que están entendidas las 3 ideas principales, que van a darse cuenta enseguida cuáles son, están en condiciones de abandonar el libro. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Es el de Ori Brafman el que decís? Sí. ¿Bien? Insisto, no les estoy diciendo no lo lean todo. Si lo pueden leer todo, mucho mejor. Si no lo llegan a leer todo ahora, léanlo todo en algún momento porque está bueno el libro. Pero conceptualmente van a darse cuenta de que es reiterativo. ¿Bien? Bueno. Profe, hago una consulta rápida, Sí. perdón a las compañeras si se quieren retirar antes. No terminé de entender el concepto de sistema, cómo se une a los paradigmas. ¿Qué es? Porque simplemente el sistema es complejo y algo ahí me quedé en el camino, no. No, se une al concepto de paradigma de complejidad. ¿Por qué? Paradigma de la complejidad apunta a entender el todo con sus múltiples relaciones. Es la parte que yo les hablaba del entramado. Y el concepto de sistema apunta exactamente a lo mismo. Un sistema es un todo organizado. Perfecto, ahora sí. ¿Sí? Ahí. Bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Salió barato hoy. Si le sirve la recursividad en un sistema, podría ser el feedback. Sí, el feedback o la retroalimentación es necesario para la recursividad del sistema. Es ese contacto que tiene lo que yo hago con el afuera y cómo vuelve. Por ejemplo, termino de explicar un tema y si veo que el tema se entendió y que a partir de las preguntas que se hacen demuestran entendimiento en el tema, el feedback es positivo. Entonces me sirve a mí, ¿para qué? Para poder avanzar en el tema y también para en otro cuatrimestre con otro grupo saber de que de esta manera más o menos el tema se va entendiendo. Después, con el nuevo grupo no lo voy a poder aplicar exactamente igual y quizás tenga que modificar algunas cosas, pero la idea general va a estar, porque la experiencia de haberlo explicado antes y que se haya entendido ya estuvo. ¿Sí? Eso sería el feedback también. Hablando un poco de feedback, para la próxima clase también les voy a pedir, si por favor, como esta clase, para responder, ¿no? No es tan complejo y tampoco no va a ser determinante para una buena nota o no, pero como para que esto creo que les va a ayudar también a entender mejor todavía los conceptos enseñados, ¿sí? Así que para la próxima clase vamos a ver todo lo que es el paradigma de la simplicidad y de la complejidad. ¿Ok? Bien, haremos unas preguntitas al principio entonces para nota conceptual. Bien. Bueno, si estamos hasta ahí entonces los libero. Espero que tengan todos una buena semana. Cualquier duda, no duden en escribir justamente. Y bueno, vamos avanzando con la lectura. Es muy importante que no se queden con la lectura, ¿sí? Que vayan avanzando y que si se encuentran con alguna parte que no se entiende, que podamos hacer una apuesta en común. Perfecto. Buenas noches. Gracias, profe. Fin de semana, chicos. Hasta luego. Gracias, cuídense. Chao. Hasta luego.